diabética. Causa de ceguera, diabetes. ¿Por qué? Por hiperglicemia, sí, pero por el compromiso microangiopático. Retinopatía proliferativa, no proliferativa. ¿De qué más se complican los diabéticos? Nefropatía. ¿Cuál es la causa más importante de nefropatía terminal, insuficiencia renal crónica? Es la diabetes y la hipertensión. ¿Qué más? Neuropatía. Causa de disfunción eréctil, diabetes, entre otras causas. Entonces, la diabetes es una enfermedad sistémica, puede afectar todos los aparatos, órganos y sistemas. ¿Ya? Componente metabólico, vascular, neuropático y el mayor riesgo de infecciones. Vamos a ir desarrollando estos temas. La diabetes se clasifica en dos tipos, fundamentalmente. La diabetes de tipo 1, que es la juvenil, en la cual hay una deficiencia de insulina por destrucción de las células beta del páncreas. Diversas series mundiales hablan que sería más o menos alrededor del 8%. Y la diabetes de tipo 2, ¿cierto?, que es la del adulto, en la cual no hay una deficiencia absoluta por destrucción de células beta del páncreas de insulina, sino fundamentalmente el mecanismo es de la resistencia a la insulina. La causa más frecuente de resistencia a la insulina es la obesidad, 90%. Disculpe. Esta clase no estoy haciendo muy sencilla. La de tipo 1 hay un componente autoinmune importante. Se presenta mayoritariamente en jóvenes, 15, 18, 20 años. Se caracteriza por la nula producción de insulina. Si usted ve un dosaje de insulina y un dosaje de péptido C, va a encontrar que no hay, pues. Por eso es insulino dependiente. Se suele diagnosticar antes de los 30 años de edad y afecta a 4.9 millones de personas en todo el mundo. Paciente diabético. La más frecuente es la diabetes de tipo 2, en la cual hay un déficit relativo de la producción de insulina. No es que no haya insulina, hay insulina en una etapa incluso más elevada, pero después la célula beta se agota, se atrofia y después hay una disminución, pero hay niveles bajos de insulina, ¿no es cierto?, déficit relativo a la producción de insulina y una deficiente utilización periférica por los tejidos, resistencia a la insulina. ¿Cuál es el mecanismo más importante en la diabetes de tipo 2? La resistencia a la insulina. Se desarrolla en etapas adultas, es frecuente la asociación con obesidad. Si usted es un paciente con obesidad, con índice de masa corporal muy elevado, factor de riesgo para diabetes. ¿Ya? Factor de riesgo para diabetes. El 80-90% de las diabetes son de tipo 2. Hay otros tipos que son la diabetes mellitus gestacional, obviamente se da en gestantes. También llamada la diabetes del embarazo, aparece durante la gestación, es del 1 al 4% de las pacientes, debuta entre las semanas 24 y 28 del embarazo. Y hay otros tipos de diabetes ya mucho más, digamos, infrecuentes, menos del 5%, las de tipo 3A, 3B, 3C, 3D y 3E, que son las de tipo genético. Cuando hay un defecto genético en las células beta, se clasificará una diabetes de 3B cuando hay resistencia a la insulina determinada genéticamente, la de 3C cuando hay enfermedades del páncreas determinadas genéticamente, causadas por defectos hormonales, o cuando hay daño de las células, ¿no?, beta por compuestos químicos o fármacos. Jóvenes, estamos construyendo la primera etapa, el primer piso de su conocimiento médico. No se mareen todavía con esto. Que ustedes sepan que hay una diabetes de tipo 1, de tipo 2 y que hay formas raras en la gestación y estas genéticamente determinadas, creo que es suficiente por el momento. Cuando hagamos endocrinología ya se verá de manera más extensa. Recuerden, la de tipo 1 hay destrucción de las células beta y deficiencia absoluta de la insulina y formas que en un buen porcentaje son autoinmunes o idiopáticas, pero la más frecuente, entre 90 y 95%, son las de tipo 2, en la cual hay resistencia a la insulina o deficiencia en su secreción, ¿no? Acá algunas características diferenciales. La prevalencia es más frecuente en la de tipo 2, la edad de inicio en la de tipo 2 más de 40 años,
Las de tipo 1 generalmente hacen cetoacidosis, en el tipo 2 no. En las de tipo 1 hay anticuerpos circulantes, hay un componente autoinmune, en las de tipo 2 no. En ambos son frecuentes las complicaciones. En la de tipo 1 hay producción de insulina, no. En la de tipo 2 hay una deficiencia relativa, porque sí hay insulina. Al inicio puede haber estado de hiperinsulinemia, pero después cuando hay tanta hiperglicemia, ¿qué pasa con la célula beta? Se agota, se hipotrofia, se atrofia y disminuye la producción. Dependencia insulina sí, acá no, a largo plazo se puede utilizar, pero el de tipo 2 no requiere insulina. Y el mecanismo, aquí no hay resistencia, en la de tipo 2 sí. Esta es una lámina muy sencilla, muy clara, que les sugiero que siempre la tengan presente. Las de tipo 1, aquí no se cansen chicos, menos prevalentes, menos frecuente, más frecuente antes de los 30 años. Si yo le hablo a usted que tengo un paciente que es 15 años, tiene 18 años y tiene polidipsia, poliuria y polifagia, ¿en qué está pensando usted? La diabetes mellitus de tipo 1, ¿cierto? Por edad. Las células betas del páncreas no producen, hay un daño inmunológico, infeccioso, pero se destruyen las células beta. Está elevado el glucagón plasmático y existe producción y acumulación de cetonas. Cuando no hay insulina, el metabolismo, ¿no?, induce a la producción también de cetonas. Seguimos. Se considera que en la diabetes mellitus de tipo 1 existen problemas de autoinmunidad, hay acción agresiva de los anticuerpos circulantes contra las células, hay destrucción de las células. 80-90% de los pacientes con hiperglicemia en ayunas, jóvenes de tipo 1, van a tener anticuerpos antislotes, anticuerpos antiinsulina, anticuerpos antifosfatasas de tirosina, IA2 y A2B. Entonces, si nosotros tenemos un paciente diabético de tipo 1, buscaremos algún factor autoinmune que nos permita explicar por qué se destruyó la célula beta del islote, ¿no?, y por qué no hay insulina. ¿De acuerdo? ¿Estos pacientes son delgados o son obesos? Delgados, jóvenes, pacientes delgados. ¿Hacen o no hacen cetosis? Sí. Hay algunos factores precipitantes como los virus. Hay pacientes que en su historial se puede reconocer la presencia de infecciones de parotiditis, rubiola, citomegalovirus, coxsackie-virus, retrovirus. Estos cuadros infecciosos virales van a generar mecanismos de inmunidad que permiten o explican la destrucción de la célula beta. También toxinas como el óxido, los compuestos nitrosos, el vapor, etc. Entonces, ¿por qué se destruye la célula beta? Por mecanismos de autoinmunidad, toxicidad o virus. La historia natural de la diabetes de tipo 1, la velocidad de destrucción de la célula beta es variable, es rápida en niños y adolescentes y es lenta en adultos, ¿no? La cetoacidosis puede ser la primera manifestación clínica. Más frecuente en niños y adolescentes, puede presentarse a cualquier edad, la mayoría son delgados. Muchas veces el paciente diabético comienza a tener poliuria, polifagia, polidipsia, se comienza a deshidratar, entra en estado de letargia y de repente dicen, oye, el paciente está deshidratado, lo internan, le toman una glicemia y sale 300, 400 con cuerpo cetónico. Hacen un dosaje de insulina, no hay insulina, péptido C, no hay péptido C, el diagnóstico está hecho. Uno tendrá que buscar, y a nivel experto de endocrinología, cuál haya podido ser la causa. Un virus, una enfermedad autoinmune, hay que buscarle tanto los virus, los anticuerpos o la exposición a tóxicos. Son susceptibles los pacientes de diabetes tipo 1 a otras enfermedades autoinmunes. Se pueden asociar a la enfermedad de Graves, a la tiroiditis de Hashimoto, a la enfermedad de Addison, al vitíligo, a la enfermedad celíaca, a la hepatitis autoinmune, a la miastenia gravis. La autoinmunidad puede, entre otras enfermedades, también explicar la diabetes mellitus de tipo 1. Como en esta gráfica muy sencilla, si ustedes la han revisado, algún factor de tipo
inflamatorio, autoinmune o viral, va a generar la actividad de los linfocitos T killer, los cuales van a destruir la célula beta, y si no hay célula beta, no hay insulina. Si no hay insulina, las otras hormonas, la de tipo glucagón o somatostatina, van a tener predominancia. Efecto hiperglicemia no controlada. Esta otra lámina es interesante. Obviamente hay formas genéticas, hay una predisposición, hay genes ligados al óvulo de la histocompatibilidad, factores ambientales, virales o algún daño directo a las células beta va a producir una respuesta inmune, hay un ataque autoinmune, la destrucción de las células beta, la diabetes mellitus de tipo 1. Recapitulando, la diabetes de tipo 1 es en un paciente joven, por lo general delgado. Hay un mecanismo fisiopatológico de inflamación y destrucción de células beta. Puede ser mediado por inmunidad, pero el paciente va a tener hiperglicemia y vamos a tener como manifestaciones su polidipsia, su poliuria, su polifagia y más frecuentemente la cetosis, la deshidratación, ¿no? Es un paciente que obviamente, como vamos a ver más adelante, va a desarrollar complicaciones vasculares, neuropáticas y con frecuencia también de infecciones. El paciente tiene hiperglicemia sostenida desde el inicio. Clínicamente explicaremos la poliuria, la polidipsia, visión borrosa, pérdida ponderal, debilidad por la pérdida de la masa muscular. El paciente tendrá parestesia, cetoacidosis. Hay que sospechar, ¿no?, la diabetes. Y en la de tipo 2, el mecanismo también, digamos, vamos a explicar. Ya aquí no es un paciente delgado y joven, es un paciente obeso, generalmente ya adulto, que tiene resistencia a la insulina. ¿Saben ustedes, jóvenes, que en México, en los Estados Unidos, hay una epidemia de obesidad? Y si nos descuidamos acá también va a haber una epidemia, ¿cierto? El paciente con diabetes es un paciente obeso que tiene resistencia a la insulina. El índice cintura-cadera se incrementa. Ustedes no han visto gente que tiene síndrome metabólico, ¿no? Cualquier semejanza a la realidad es pura coincidencia. Pero todos tenemos, yo todavía estoy haciendo así, tenemos que cuidar eso. Antes lo típico era, ¿no?, de más de 50 años, calvito, con panza, con bigotes. Ahora no, lo de la calvicie, bueno, no se puede evitar, pero la parte de la obesidad centrípeta, eso sí, porque es un factor de riesgo. Clínicamente, el paciente que tiene una cintura amplia, más de 50, en el caso de varón, ojo, hay que tener mucho cuidado, es un factor de riesgo. Entonces, este paciente tendrá un índice cintura-cadera incrementado, hay hiperplasia de las células beta, al inicio puede haber hiperinsulinismo, ojo. ¿Por qué? Porque tiene más glucosa y el páncreas trata con sus células beta de producir más insulina. Pero ¿qué pasa después? Este incremento de la producción de insulina va a disminuir porque se agota, se hipotrofia la célula beta. Van a presentar defectos en los receptores que van a originar resistencia. Hay deficiencia relativa a insulina posterior y el efecto es la hiperglicemia. Igual acá vemos que en la diabetes de tipo 2 el principal mecanismo, ¿cuál es? La resistencia a la insulina. ¿Cuál es el factor clínico más importante para resistencia a la insulina? La obesidad. Y otro mecanismo de la diabetes es la relativa deficiencia de insulina. A diferencia del diabético 1, el diabético 1 no tiene insulina. Este diabético tipo 2 tiene poca insulina, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos fenómenos de la resistencia y la disminución de la insulina harán que la captación de la glucosa a nivel muscular y de tejidos sea menor. Los síntomas clásicos son, ¿saben ustedes por qué se llama diabetes mellitus? Porque los clínicos veían pacientes que miccionaban mucho. En promedio, ¿cuánto miccionan? Ustedes que son expertos en semiología nefrológica, que han roto los récords. No lo sé, yo padre. ¿Cuánto se micciona promedio? Litro y medio. ¿Qué
pasa si ustedes comienzan a tomar cantidad normal de agua, pero comienzan a miccionar 2.000, 2.500, 3.000? Deshidratación. Estarían en poliuria. Entonces los clínicos antiguos decían, este grupo de pacientes micciona mucho. Antes no había mucho laboratorio. ¿Qué hacían? Diabetes. Probaban con su dedo. Esta es orina dulce. Diabetes, poliuria, mellitus, sabor a miel. De ahí es el nombre de diabetes mellitus. Son gente que miccionaba mucho y su orina era dulce. A diferencia de la diabetes insípida, miccionan bastante, pero su orina es sin sabor a miel. Entonces hay que revisar este concepto. Hay que revisar la orina. Los síntomas clásicos son la poliuria, la polidipsia, la polifagia. Poliuria por la glucosuria y una diuresis osmótica. Polidipsia, ¿por qué? Porque al tener hiperglicemia aumenta la concentración, la osmolaridad, y el organismo ¿cómo recupera el agua? A través de la sed. Polifagia, ¿por qué? Si tiene un montón de glicemia, tiene un montón de glucosa. Pero no utiliza. No asimila, porque no hay acción de la insulina. Es muy poca la insulina o hay resistencia a la insulina. Entonces es como que si usted tuviera hambre, no puedes comprar en un restaurante a pesar de tener plata, ¿cierto? Porque tu plata o no sirve o no lo reconoce. Poliuria, polidipsia, polifagia, baja ponderal. ¿Por qué baja el paciente diabético de peso cuando está descompensado? Porque usa otros compuestos. Puede ser obeso, está descompensado. ¿Por qué baja de peso? Porque utiliza Porque el organismo, al no poder utilizar su glucosa, utiliza sus depósitos, glucógeno, depósitos de grasa y después sus proteínas. ¿De acuerdo? Entonces es por un estado de hipercatabolismo. El paciente tendrá astenia y va a manifestar sus complicaciones. Jóvenes, los pacientes diabéticos muchas veces, aparte de eso, doctor, mire, estoy comiendo mucho, tengo un montón de sed, y en la noche, cantidad de orina. Pero otro detalle, he ido a que me mida el oculista, me ha hecho una medición y ya no veo bien. ¿Por qué el paciente diabético tiene dificultad para la acomodación visual? ¿Alguien tiene alguna explicación? Cuando hay hiperglicemia, la hiperglicemia jala agua y se altera la composición del cristalino. Entonces, si usted tiene un diabético descompensado, primero compénsale y luego hazle la medición de la vista. Además de lo que puede tener del trastorno de acomodación, las retinopatías proliferativas o no proliferativas. ¿El diabético tiene manifestaciones cardiovasculares o no? Sí. Hemos quedado, jóvenes, que la hiperglicemia sostenida va a generar un cuadro de arteriosclerosis acelerada. El paciente obeso, diabético, tiene alto riesgo a cardiopatía coronaria. ¿Por qué? Por arteriosclerosis de las coronas. Entonces, como le digo yo a los pacientes, o sea, usted no cuídese no para bajar la glucosa, sino para conservar sus arterias, para evitar las manifestaciones cardiovasculares. La paciente diabético tiene más susceptibilidad también hacia hipertensión, cardiopatía coronaria, manifestaciones neurológicas, accidentes cerebrovasculares, neuropatías periféricas. Ustedes en su práctica pregunten, los pacientes diabéticos de larga data se acuestan en la noche y sienten como corriente, les arde la planta de los pies, tienen parestesias, polineuropatía diabética. Manifestaciones digestivas, los pacientes con diabetes tienen problemas de diarrea crónica, pueden tener problemas de hepatopatía, de hígado graso con mucha mayor frecuencia. Manifestaciones renales, el paciente renal va a generar primero gran cantidad de glucosa en su organismo, glucosuria. ¿Qué pasa cuando ese riñón tiene hiperfiltración? Después se va a dañar y entramos en la nefropatía diabética, que puede ser, inclusive puede llegar a un síndrome nefrótico. Causa importante de los pacientes renales, la nefropatía diabética. Y obviamente esto es algo, jóvenes, que ustedes siempre deben tener. Tiene hiperglicemia, tiene arteriosclerosis acelerada, tiene daño neurológico y mayor susceptibilidad a infecciones. Infecciones en el paciente diabético, sean neumonías, sean infecciones urinarias, sean infecciones de piel, son infecciones más frecuentes y mucho más severas. ¿Por qué? La hiperglicemia es un medio que no permite la
fagocitosis ni la migración de los leucocitos. Hay fenómenos de alteración autoinmune. La diabetes mellitus tiene un componente multisistémico. En la diabetes de tipo 2, la obesidad y los factores genéticos, siempre hay predisposición. Si usted tiene un paciente que mamá y papá es diabético, este es un paciente con alto riesgo de diabetes. Si solamente tiene su mamá o su papá de diabetes, igual el riesgo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Si hay predisposición genética y hay obesidad, esperemos unos años y este paciente va a manifestar su diabetes. La resistencia a la insulina en el paciente diabético puede deberse a defectos en los receptores, en el nivel del receptor, defectos en el metabolismo de la glucosa, el número de líquidos intracelulares, disfunción mitocondrial. Lo cierto es que se produce la resistencia a la insulina. Ven acá en este esquema muy sencillo, en la cual el fenómeno central siempre es la hiperglicemia. Y en esta hiperglicemia diabético, el páncreas tiene una pobre liberación de insulina, porque a nivel de las células beta se produce menos insulina, pero también hay un fenómeno, en este caso en la diabetes de tipo 2, ¿de qué? De resistencia a la insulina. Si yo les hago una pregunta, el mecanismo más importante en la génesis de la diabetes de tipo 2 es la resistencia a la insulina o el déficit de insulina. Más importante es la resistencia, pero en los diabéticos ya crónicos va a haber una disminución de insulina, a diferencia del diabético de tipo 1 en la cual no hay insulina, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la célula beta se ha destruido por mecanismo viral, autoinmune o inflamatorio. La historia natural, hay factores de riesgo como el envejecimiento, la nutrición adecuada, el sedentarismo. Mecanismos de resistencia a la insulina, disfunción de células beta. Después de la neuroglicemia, el paciente pasa a un estado prediabético con intolerancia a la glucosa y luego la hiperglicemia. ¿Qué factores de riesgo? La obesidad, el más importante, la dislipidemia, la hipertensión, la disfunción de los arterial. ¿Qué se va acelerando en el diabético? La aterosclerosis. Un paciente diabético tiene un fenómeno de aterosclerosis acelerada. Ese es el componente vascular, ¿de acuerdo? Y nos vamos a tener después con un paciente que no solamente tiene obesidad y tiene hiperglicemia, sino retinopatía, nefropatía, neuropatía, ceguera, insuficiencia renal crónica y amputación. ¿Cuál es la causa más frecuente de ceguera? Sí, diabetes. De insuficiencia renal crónica, diabetes. De amputación por componente de vascularidad, de daño neuropático, de infecciones, la diabetes mellitus. Esta es otra lámina, le estoy dando láminas para que ustedes revisen. Los pacientes tienen una etapa pre, ¿no es cierto? Hay una etapa pre-síntomas. Cuando ya uno hace el diagnóstico, el paciente ya tiene complicaciones macrovasculares y microvasculares que van progresando. La glucosa sanguínea se va elevando, ¿no es cierto? Y miren lo que pasa con la función de la célula beta. La función de la célula beta al inicio puede haber, como hemos mencionado, hipersecreción de insulina, puede haber hiperinsulinismo, pero después la célula beta va disminuyendo, se va agotando, ¿no es cierto? Aumenta la glucosa, se agota la función de la célula beta. ¿Y qué pasa con el mecanismo de resistencia? Los factores que promueven la resistencia a la insulina también se van presentando de manera más sostenible. En un diabético de tipo 2 ya de más de 10 años tienes complicaciones macrovasculares, microvasculares, gran resistencia a la insulina, hiperglicemia, y cuando tú haces su dosaje del péptido C o dosaje de la insulina están por debajo de lo normal, ¿cierto? Entonces es importante mencionar. Se asocia una fuerte predisposición genética, papá, mamá diabéticos, hay que tener cuidado. Sin entrar a detalles, pero si ustedes, cualquiera de ustedes jóvenes, tiene mamá o papá con diabetes, tienen que tener mucho cuidado y evitar
el sobrepeso, de la ingesta excesiva de carbohidratos. En la diabetes la mayoría de los pacientes son obesos. La cetoacidosis es rara. La cetosis es más frecuente en los pacientes con diabetes de tipo 1. Suele ser asintomática por varios años. De ahí la importancia de que a toda persona en sus controles preventivos pedirle su glucosa. El riesgo de la enfermedad aumenta con la edad, la obesidad y el sedentarismo. Ocurre con mayor frecuencia en las mujeres que tuvieron diabetes gestacional, hipertensos o con dislipidemias, y existirán marcadores inmunológicos positivos o negativos. Negativos. Cuando hay marcadores inmunológicos, generalmente es en la diabetes de tipo 1, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Una cual obviamente, cuando ya hay una etapa de hiperglicemia evolutiva, se presentarán los signos relativos a la retinopatía, nefropatía, neuropatía, ceguera, enfermedad renal crónica, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, amputación, ¿no? La causa, o sea, la diabetes mellitus es una causa importante de muerte y mortalidad prematura. Si usted tiene un paciente diabético de 40 años, su árbol vascular será de 60 años. ¿Por qué? Porque hay una arteriosclerosis acelerada. Hay un deterioro importante de casi todos los órganos, aparatos y sistemas. Jóvenes, ¿habrá retinopatía diabética? Sí. ¿Habrá oftalmopatía diabética por daño del tercer par craneal? Sí. ¿Habrá más riesgo de accidente cerebrovascular? Sí. ¿Habrá miopatía diabética? Hay miopatía diabética. Es un paciente que cuando quiere subir las escaleras se cansa, tiene fatiga, hay que hacerle evaluación. ¿Habrá polineuropatía diabética? Sí. ¿Cuál es la causa de disfunción eréctil más o menos frecuente? Los problemas vasculares. La diabetes es causa importante de disfunción eréctil, ¿no? Entonces, jóvenes, hay que cuidarse de la diabetes. Criterios diagnósticos. Si alguien viene con poliuria, polilipsia, polifagia, pérdida de peso, visión borrosa, tiene infecciones recurrentes, ojo, hay personas que tienen edad media y de repente van al médico y tienen infecciones urinarias y vulvovaginitis a repetición, glucosa, hiperglicemia. Son gorditos o gorditas, tienen infecciones a repetición. Ojo, mayor susceptibilidad de infecciones, hay que pensar en la posibilidad de hiperglicemia. Usted como médico pedirá una glucosa en ayunas y tendrá la opción de pedir un test de tolerancia o una hemoglobina glucosilada. Esta lámina la tienen que revisar 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Toda la vida. La Organización Mundial de la Salud estableció los siguientes criterios para establecer con precisión el diagnóstico. Tú puedes sospechar si tiene poliuria, polilipsia, polifagia, etc., ¿no? Síntomas clásicos de la enfermedad más una toma sanguínea casual o al azar con cifra mayor o igual a 200. Si yo vengo, señores, promoción, Universidad San Martín, semiología 1, viene un paciente, ¿no? Busca ayuda, tiene apetito enorme, ¿no? Tiene sed, ¿cierto? Hambre, baja de peso, está asténico. Usted sospecha una diabetes y vengo con mi análisis de glucosa, tengo 250, ya tengo un diagnóstico de diabetes. Le repito, si ya son dos tomas, ya es diabético. Diabetes, síntomas más glicemia 200. O cuando la medición de la glucosa en plasma en ayunas, la otra era casual o al azar en cualquier momento, pero si en ayunas es mayor o igual a 126, también tiene otro criterio para diabetes. Al azar, más de 200. En ayunas, más de 126. La prueba de tolerancia oral. Si la medición en plasma se hace 2 horas posterior a la ingerencia de 75 gramos de glucosa, entonces es estándar. Usted lo envió al laboratorio, le dieron sus 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua. La prueba es estandarizada. Y su glucosa, que es positiva con cifras mayores o iguales a 200, tienes otro criterio para diabetes. Ojo, así como la hipertensión arterial es tomas sucesivas de la presión arterial, el reposo, y con 3 tomas más de o igual a 140-90 sin diagnóstico de hipertensión,
tenemos que tener criterios para diagnosticar. Si el paciente es joven, está descompensado, está cetósico, tiene una glicemia que le has tomado en la emergencia más de 200, ya tienes tu diagnóstico. Si el paciente no viene descompensado, pero de repente pues tiene mucha orina, tiene algunas infecciones frecuentes, tiene una glicemia, ¿no es cierto?, en ayunas mayor de 126 o igual, tienes otro criterio para diabetes. Y si le pides la test de tolerancia y le dan la carga de glucosa que es estandarizada y la prueba es mayor o igual a 200, tienes otro criterio. Y acá hay unas láminas, jóvenes, que repite lo mismo, pero en la repetición está el entendido. Síntomas clásicos, más glucosa casual, 200. Debe repetirse en otro día diferente para confirmar el diagnóstico. Si la glucosa plasmática es en ayunas más de 126, si la glucosa plasmática en 2 horas después de la carga de glucosa es más de 200, ya también tenemos criterio para diabetes. Ojo, la glicemia en ayunas, ¿cuál es el valor normal? Hasta 100, ¿no es cierto? Una glicemia en ayunas debe ser 100. Ahora, hay que decirle al paciente, no coma, ¿no? Haga una alimentación normal, no tenga carga hiperglicémica en la noche, cosa que va al día siguiente en ayunas, se toma la glicemia y puede salir alterada. Normalmente debe ser menos de 100. No hablo de milimoles porque en nuestro medio no utilizamos. Pero si usted tiene una glicemia entre 100 y 125, no es diabetes. Se habla de glucosa en ayuno anormal. Pero ojo, ya es una clasificación de riesgo, usted tiene que seguirlo. Porque si esa persona sigue subiendo de peso, ¿no?, ya es un estado casi prediabético. Sí. En ese caso se podría decir que es una intolerancia a la glucosa. Ajá. No, ahora vamos a ver, ¿ya? Y si la glucosa en ayunas es más de 126, ya estamos frente a diabetes. Ahora vamos a observar. Esa intolerancia. Intolerancia a la glucosa. Si la glicemia a 2 horas poscarga está entre 140 y 199, ahí hablas de una tolerancia a la glucosa. Intolerancia. ¿Ya? Intolerancia a la glucosa. Si la diabetes, perdón, si la glicemia es 2 horas posterior a la carga, es más de 200, ya es diabetes. Entonces yo les puedo hacer una pregunta. Viene un paciente que tiene una glicemia de 115. Usted le hace una prueba de intolerancia a la glucosa y su glicemia 2 horas poscarga es 180. ¿Es diabético? No, tiene intolerancia a la glucosa. ¿De acuerdo? Pero que puede ser catalogado como un estado prediabético. ¿Y por qué es lo normal? Es patológico. En la gestación, No se supone que hay si tiene otros intolerancia está mal, criterios. no debería estar bien. La glicemia es más de 140 miligramos de cilindro Ya una me hora preguntaron más después de tarde. la carga de glucosa de 50 miligramos. Ya es otra prueba en el caso de la gestante. Se confirma con una curva de tolerancia a la glucosa de 3 horas con 100 miligramos de glucosa negra. Nítrica. Estos son los valores. El diagnóstico se establece con 2 o más valores anormales. Este tema no lo vamos a profundizar, esto lo van a ver cuando ustedes hagan obstetricia, pero ojo, hay que tener en cuenta que las Yo no tengo el diabetes, laboratorio. ¿no?, pueden darse también en gestantes, que Me toca una una semana. gestante una semana al diabética mes. tiene riesgo a tener problemas de embarazo de alto riesgo. Generalmente los fetos salen macrosómicos y pueden tener diversas complicaciones. Prediabetes. Cuando la glucosa en ayunas es anormal, entre 100 y 126. Intolerancia a la glucosa cuando la glucosa a las 2 horas es más de 140, pero menos de 200. Si es más de 200, estamos frente a una diabetes, ¿no? Jóvenes, ya tanto número, tantas cifras, mucho número. vamos a entrar en coma. Pero este algoritmo sí revise, ¿no? Este algoritmo sí revisa, ¿no? Es clave, ¿eh? Después no me digan, doctor, yo... Glicemia en ayunas, menos de 100, normal. ¿Ya? Glicemia en ayunas, entre 100 y 125. ¿Qué le hace? Su test de tolerancia a la glucosa. Test oral de glucosa.
Si sale menos de 140, estamos con una glicemia anormal en ayunas. Glicemia anormal en ayunas, menos de 140. Usted ya le tiene que decir, señora, tiene un nivel de riesgo, su glucosa es normal en ayunas, coma menos harinas, baje de peso. Si el test de intolerancia está entre 140 y 199, ya usted tiene una intolerancia, un test de intolerancia a la glucosa. Estado ya prediabético. Igual tiene que ser mucho más estricto el control. Es riesgo. Generalmente los que tienen intolerancia a la glucosa y son obesos, si no bajan dramáticamente de peso en este estado prediabético, Hay otro cuadro, es prediabetes y diabetes. Punto. si el test de tolerancia es más de 200, es un paciente diabético. Y si usted tiene un paciente sintomático y su glicemia en ayunas es más de 126, es un paciente diabético. Este algoritmo manéjenlo bien, por favor. Este es el que resume las otras láminas. Y tendríamos varias categorías. Normal, prediabetes y diabetes. Ustedes pueden tener un paciente normal, un paciente con una glucosa en ayunas anormal, que está entre 100 y 140, una intolerancia a la glucosa entre 140 y 199, si es más de 200, diabetes. ¿Cierto? Ojo, después del test de tolerancia. Y si tienes un paciente con una glicemia más de 126 en ayunas, es diabético. ¿A quién le hago el test de tolerancia? ¿A todos? No. Al que tiene entre 100 y 125 de glicemia. ¿Quién tiene más riesgo de tener prediabetes? El que tiene intolerancia a la glucosa. Hasta ahí, jóvenes, nos quedamos claros. ¿Ya? Complicaciones. Los pacientes diabéticos, sobre todo los de tipo 1, tienen alto riesgo de hacer síndrome hiperosmolar cetósico. Los de tipo diabetes del tipo 2 tienen riesgo de producir síndrome hiperosmolar. En el caso del tipo 2 es no cetósico. La hiperglicemia marcada más la deshidratación, ¿no? Y en el caso del joven más la cetosis te puede llevar a una cetoacidosis diabética. Son complicaciones agudas. Ahora, cuando usted esté en una emergencia, el paciente diabético puede hacer coma. Si es un paciente que tiene una evolución lenta, tiene náuseas, hiperventilación, tiene un aliento típico de cetona, tiene la piel caliente, la piel seca y está en coma, puede ser un coma hiperglicémico, sencillo. Se hace un glucotest, tiene 300, 400, 500. La piel caliente. Pero si la evolución ha sido brusca, el paciente no tiene, sino tiene hambre, ha tenido temblor, conducta irritable, confusa, está sudoroso. No suda, pues. Es un diabético, de repente usted le toma una muestra y puede tener una glicemia Sudas de para 60, perder el calor. 50. Muchas veces el paciente diabético cuando viene en coma, lo primero hay que tomar una glucotest. Puede ser hiperglicémico o hipoglicémico. ¿Y por qué un diabético puede ser hipoglicémico? Porque le han puesto mucha insulina, ¿no? O se ha sobrepasado en sus hipoglicemiantes orales. La diabetes puede dar complicaciones microvasculares, retinopatía, nefropatía, neuropatía, la periférica o la autonómica, úlceras en pies, amputaciones, la articulación de Charcot, pacientes que tienen deformidad en las articulaciones, pero no por artrosis, sino por diabetes. Neuropatías, las úlceras de los pies, las articulaciones, ¿no? La Charcot, pero también puede haber neuropatía autonómica, pueden tener alteraciones gastrointestinales, reflejo vasocólico intraindutado, alteraciones cardiovasculares, taquicardia, hipertensión ortostática, genitourinarias, ¿no? Disfunción eréctil o disfunción sexual. Y en las complicaciones macrovasculares, todo el proceso de arteriosclerosis acelerada, explicar la cardiopatía isquémica, la enfermedad vascular periférica, los accidentes cerebrovasculares. Yo les digo a los pacientes diabéticos, tienen que tener mucho cuidado, no solamente el tema de hiperglicemia, sino el daño, accidentes cerebrovasculares, retinopatía, cardiopatía coronaria,